de Boyacá, un departamento que de verdad tengo muy arraigado en el corazón, porque desde mi primera infancia veníamos con mis abuelos a la casa en Villa de Leyva. Mis abuelos están enterrados en Villa de Leyva, mi bisabuela también, y mi tatarabuelo, Sarmiento, Martín Sarmiento, era comerciante entre Charalá y Duitama. Mi abuela Cecilia hizo su colegio en la presentación de Duitama. Todos los escenarios de reflexión, de creación de ideas del nuevo liberalismo tuvieron como semilla la tierra de Boyacá, porque todos los retiros espirituales que hacía el nuevo liberalismo, liderados por mi padre y por su equipo y quienes lo acompañaban, el proyecto de reforma constitucional que quedó en buena parte plasmado en la Constitución de 1991, se gestó en Boyacá, en congresos y encuentros en Villa de Leyva y en Paipa también. Todos mis recuerdos en el Hotel Sochagota, en el Hotel Panorama, con Germán Riaño, de modo que para mí Boyacá no es simplemente una escala en una campaña y en una gira que estamos haciendo. Realmente quería venir acá por el sentido que tiene Boyacá, no solo para mí en lo personal y para mi familia, sino también para el país, porque ha sido un departamento que está destinado a ejercer un liderazgo en Colombia. Pero el centralismo lo tiene fregado, como tiene fregado a muchos departamentos de Colombia ese poder monárquico de la presidencia de la República, no por el actual presidente y su personalidad, sino más bien por la institución presidencial, donde tenemos al presidente como un monarca, como un todopoderoso, como un emperador. Una de las reformas que yo quiero proponerle al país, si llego a la presidencia de la República con el favor de Dios y de los colombianos, es reducirle el poder a la presidencia de la República y transferirle poder, autonomía a los entes territoriales, a los municipios, a los departamentos, buscar esquemas de asociación regional para megaproyectos de impacto regional en medio ambiente, en infraestructura, en seguridad, en todo lo que signifique además oportunidades para que nuestros compatriotas, especialmente los más jóvenes, sientan que pueden construir un proyecto de vida en su región, en su territorio y no se tienen que ir. Estamos pues aquí prestos a responder sus preguntas, somos candidatos para la gran consulta el 8 de marzo, estamos invitando a que los colombianos participen masivamente ese día que vamos a elegir el Congreso de la República, que es tan importante como la Presidencia de la República, Senado, Cámara, y hay que pedir el tarjetón de la consulta, donde están todas las consultas, hay 3 en competencia, la nuestra se llama la Gran Consulta por Colombia, y ahí estamos representando al nuevo liberalismo, con la cara de mi padre, Luis Carlos Galán, que es nuestro fundador, nuestro inspirador, nuestro faro moral, nuestra luz que nos orienta para que Colombia avance hacia adelante, como lo decía él, siempre adelante y un paso atrás. Listo acá para responder todas sus preguntas. Buenos días. Frente a todo lo que viene pasando por el orden nacional, lo que sucedió ayer con el tema del presidente Petro, ¿cuál es la postura de ustedes como colectividad política frente al cambio que se dio con el tema de las áreas, con el tema de Colombia, con la emergencia, con el tema de orden público? Bueno, Colombia tiene unos desafíos muy grandes en materia fiscal, en materia de finanzas públicas. El aumento del salario mínimo para los trabajadores es un aumento que hay que respetar, pero también hay que respetar la institucionalidad, porque si no respetamos las reglas de juego, la democracia, la institucionalidad, pues estamos condenados a un caos, a una anarquía. Tenemos que respetar los fallos de la justicia, pero la apuesta tiene que ser una apuesta ambiciosa, una apuesta grande para Colombia. No podemos seguir pensando en diminutivo, en pequeño. Colombia tiene una gran oportunidad de desarrollarse económicamente, de desarrollarse productivamente, y esa debería ser la apuesta fundamental, porque no podemos resignarnos a que tenemos más de la mitad de la economía en la informalidad, en donde realmente el salario mínimo no lo reciben esas poblaciones informales que están rebuscándose en la calle el sustento para ellos y sus familias todos los días. Tenemos que buscar inclusión financiera, tenemos que apostarle a esos proyectos de país que nos van a permitir en 25 años, si nos trazamos una meta a mediano plazo, que nuestro país materialice su enorme riqueza. Colombia puede ser una potencia energética, puede ser una potencia en agroindustria, puede ser una potencia en turismo, la experiencia de biodiversidad, ingeniería y inclusión financiera. Esos 8 grandes proyectos del país, si los trazamos a 2050, vamos a poder tener una economía democrática para todos los colombianos. La postura del actual gobierno en
administración, al manejo que le han dado, sobre todo al sistema de salud. Porque aparte de que está haciendo culpables de un crimen de lesa humanidad. Porque para que haya un crimen de lesa humanidad se requieren dos cosas: masividad y sistematicidad. Masividad. 1.500 pacientes de enfermedades huérfanas como Kevin, que padecía hemofilia, han muerto porque no han entregado los medicamentos de ideologizar el sistema de salud, de politizar, de satanizar la participación de los privados, poner en peligro la vida de millones de colombianos. Eso es un crimen de lesa humanidad, denunciado como tal. Por eso quería hacer énfasis en eso, porque tampoco podemos dejar de hablar de todas esas personas que están muriendo a las puertas de los servicios de salud, en las clínicas, porque no les entregan los medicamentos. Esa debería ser la gran prioridad en este momento del gobierno nacional, asumir su responsabilidad frente a lo que está pasando con la salud de los colombianos. Dos preguntas para mí, la primera es: ¿por qué no convenció a su amigo de que empiezas esas cosas que tanto estábamos haciendo? Esa no logra. Pero gestión de riesgo, si viene a ser presidente usted, le va a tocar un problema complicadísimo, porque mi estado de gestión de riesgo implicados voy a hacer. Y aparte de eso, el tema de Córdoba ahorita fregado, Santa Marta fregado y varios lugares fregados. ¿Cómo va a ser el presidente para recuperar la unidad de gestión de riesgo, que es la que salva vidas? Esas dos preguntas, doctor Manuel, que bueno. Bueno, la primera pregunta: aún no claudico ni desisto en mi intención de convencer a mi querido amigo César, a quien admiro y respeto profundamente, a él y a su familia, porque soy amigo de toda su familia. Pues no estamos juntos en esta elección, pero él perfectamente me puede apoyar para la gran consulta del 8 de marzo. Y podemos hacer equipo, a partir del 20 de julio, que él se posesione como senador. Le deseo la mayor suerte en su aspiración, y el 7 de agosto, cuando yo tome posesión de la presidencia de la República, con el favor de Dios, de los boyacenses y de los colombianos. La segunda pregunta: el gobierno, antes de la ley de garantías, que se convirtió en una gran hipocresía, como también la participación en política de los funcionarios que participan, desde el presidente de la República para abajo, no pasa absolutamente nada. 14 billones de pesos en burocracia, en órdenes de prestación de servicios que se han convertido en una esclavitud política para miles de colombianos que, en razón a sus necesidades, de ellos y de sus familias, les toca emplearse y aceptar una orden de prestación de servicios que un político les obliga a entregar plata mensualmente, a llevar gente a la reunión política, a registrar votantes, a repartir cupos de publicidad. Eso no puede seguir. Entonces, toda esa plata hay que reorientarla precisamente hacia entidades como gestión del riesgo, que atienden las consecuencias del cambio climático, que no es un evento extraordinario, eso es la nueva normalidad. Yo, por ejemplo, propongo que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público tenga un cambio de nombre y se llame Ministerio de la Bioeconomía y del Cambio Climático, para que el presupuesto nacional, la economía, el manejo de la economía, esté orientado hacia esas dos posibilidades que tiene Colombia y prioridades que tiene que atender. Precisamente para que los compatriotas de Córdoba, los compatriotas que están sufriendo la improvisación del actual gobierno, la corrupción, aquí estamos viendo que la corrupción causa víctimas mortales, porque cuando hay corrupción no solamente se pierde la plata para la inversión en obras que beneficien a la gente, cuando se roba la plata hay muertes. Hay gente que termina muriéndose porque no la atendieron, porque se robaron la plata, como cuando se viene abajo una carretera, o como cuando no hay plata para la unidad para la gestión del riesgo, para atender las catástrofes y las tragedias que está viviendo nuestro país por causas del cambio climático. Así que vamos a trabajar en poner en orden las finanzas públicas y en no solamente no robar, sino no dejar que roben, porque esa es la responsabilidad de un presidente de la República. No solamente no robar, es no dejar que roben. Doctor, muy buenos días, de la emisora La Mañana. ¿Qué lo hace diferente a usted a los demás candidatos para esta elección 8 de marzo? Le voy a decir qué me hace diferente. A mí cada rato me dicen, por supuesto, que soy hijo de Luis Carlos Galán, y siento un profundo orgullo de serlo. Pero tal vez mucha gente no sabe que soy hijo también de Gloria Pachón, una mamá
que quedó viuda porque le asesinaron a su esposo, con 3 hijos, uno de 17, uno de 15 y uno de 12, y que con un amor incondicional, como millones de mujeres en Colombia que son madres y que quieren sacar adelante a sus hijos con su trabajo, nos sacó adelante a mis hermanos y a mí. Y hoy yo pienso en Colombia y veo la imagen de Colombia como una madre que ha sido golpeada, que ha sido maltratada, que está en medio de la violencia. Y yo me conecto con eso. Me conecto además con que mi mamá nunca nos inculcó odio, rencor, resentimiento por lo que ocurrió. Tuvimos oportunidades y las aprovechamos para prepararnos y para regresar a Colombia para trabajar por esas ideas por las que entregó su vida Luis Carlos Galán. Y yo me siento muy orgulloso de mi mamá. Me siento muy orgulloso también de la lucha que ella emprendió durante 36 años para buscar que hubiera justicia en el crimen de Luis Carlos Galán. Y eso abrió un camino para que mucha gente en Colombia que ha sufrido como nosotros la violencia, porque somos más de 10 millones de colombianos que hemos sufrido directa o indirectamente la violencia, podamos tener fe en que la justicia sí es posible. Y yo me sueño una Colombia justa en el sentido amplio de la palabra, justa donde haya igualdad plena de derechos, oportunidades y deberes para todos los habitantes del territorio, justa para que todos estos casos de violencia que hemos sufrido en Colombia no se sigan perpetuando, porque la gran injusticia que padece Colombia es la violencia, y los extremos nos quieren llevar a repetir esa historia de violencia, a quedarnos atrapados en un conflicto estéril que no produce soluciones y resultados desde la política para la gente. Por eso yo no creo que el camino para Colombia sea ninguno de los extremos. El camino para Colombia es un gobierno que pueda gobernar, con un buen equipo, que recupere la confianza en la institucionalidad del país, que los ministros no cambien cada 5 minutos, que el canciller o la canciller tenga visa para viajar a Estados Unidos y trabajar en esa estratégica relación que tenemos con el país del norte en materia de seguridad y en materia comercial. Es la Colombia que yo he vivido en carne propia, es esa Colombia de millones de colombianos que aspiran a que nuestro país sea un país justo y un país donde la violencia no siga siendo la protagonista de la historia. Eso es lo que yo quiero representar, además de las ideas liberales, socialdemócratas, de justicia social, las ideas de darle a las regiones autonomía real y reducirle el poder a la presidencia de la República. Las ideas de que Colombia vaya hacia adelante y no mire hacia atrás, porque lo que nos venía gobernando antes del actual gobierno, los colombianos no quieren que vuelva, por eso votaron por el actual gobierno, porque quería que lo que venía gobernando cambiara, pero ese cambio resultó una estafa, un engaño, porque las cosas siguieron peor inclusive, en términos de corrupción, de politiquería, de clientelismo, de improvisación, de desgobierno, donde la ideología ha reemplazado la técnica en las instituciones del Estado y del gobierno. Entonces, tenemos que responderle a esa promesa de cambio a los colombianos y hacer un cambio de verdad democrático que permita que Colombia avance, sea productiva, que recuperemos la relación con nuestros empresarios como aliados fundamentales del país para generar empleo y crecimiento. Eso es lo que yo estoy representando en esta gran consulta. La posibilidad de unir a Colombia en 10 leyes que unieron diferentes posiciones de derecha, de izquierda, de centro, que se para derrotar la injusticia en nuestro país. Bueno, nosotros aspiramos a pasar de 5 millones de votos. Estamos trabajando por ese objetivo, por esa meta. Estos días son muy importantes, son los días en que la gente empieza a mirar las opciones, empieza a sintonizarse con el proceso electoral. Pero también es muy importante la elección al Congreso. La elección al Congreso es tan importante como la elección del presidente. Ya lo vimos en este gobierno, porque puede ser un peso y un contrapeso, pero también puede dar gobernabilidad para que las reformas avancen y sean aprobadas por consenso, el consenso más amplio posible que lo. Yo siempre que me hacen esa pregunta de las hipótesis, respondo a una película que es favoritas, que es La Dama de Hierro, no sé si la viste, que protagonizó Meryl Streep, que se ganó el Oscar de la mejor actriz por la película. Y hay una escena donde Margaret Thatcher, retirada de la política, que empieza a tener problemas con la edad, va a un médico, y el médico es un médico joven. El médico le dice, ¿cómo se siente?
Entonces ella le mete una vaciada al médico y le dice, ¿cómo me siento? ¿Usted por qué me pregunta cómo me siento? Ese es el gran problema de nuestras sociedades contemporáneas, que todo el mundo vive pendiente de cómo se siente. Me siento bien, me siento mal, me siento triste, me siento feliz, me siento de mal genio, ¿no? Pregúnteme qué estoy pensando. Y así pensamientos, eso sí me estimula. Entonces el médico, el regañador, dice, bueno, ¿qué está pensando? Y ella le dice, que mis pensamientos se conviertan en palabras. Que mis palabras se conviertan en mis actos. Que mis actos se conviertan en mis hábitos. Que mis hábitos se conviertan en mi carácter. Que mi carácter se convierta en mi destino. Porque en lo que pensamos nos convertimos. Y yo pienso ganarme el 8 de marzo la gran consulta por Colombia. Una consulta acá. El tema tiene que ver con que están pendientes, aunque sea en el departamento de acá, el tema de que la consulta está diseñada para que Paloma haga. ¿Usted qué opina de eso? ¿Así lo está leyendo? Mire, esta consulta arrancó entre David Luna Carles y fue creciendo. Llegó Oviedo, después llegó Vicky, llegó Aníbal Gaviria, con quien además siento una gran cercanía porque nos une, que hemos defendido las ideas liberales. Claro, y además el tipo le pega al tema que ha hablado del maldito centralismo, de cómo tenemos que la autonomía, los entes territoriales. Entonces, con este tengo mucha cercanía, un liberal. Llegó Pinson, llegó Vicky, llegó Paloma, que pues tienen otras tendencias. La gran riqueza de esta consulta es la diversidad, la diferencia. Y que nadie tiene esta razón, que todos tienen una preparación, una experiencia, que todos tienen claras las medidas que hay que tomar. Pero que yo siempre les digo a ellos y les llamo la atención, es que el país está esperando que le cumplan una promesa de cambio que no llegó, que fue traicionada. Y a eso le debemos responder. Nosotros no podemos decirle a los colombianos, ¿sabe qué? Pues vamos a lo que venía gobernando antes de Petro, porque es que íbamos muy bien, ¿sí? De verdad íbamos muy bien, porque la gente votó por Petro, que quería un cambio, ese cambio fue un engaño. Entonces, lo que representa esta consulta es la posibilidad de que quienes representamos las ideas liberales, las ideas galanistas, las ideas de democracia, porque siempre hemos respetado la institucionalidad. Nadie nunca acudió a las armas o a la violencia para justificar su causa política y decir que siempre por la vía democrática de las instituciones. Eso es lo que nosotros queremos representar aquí, y yo siento que es un ambiente muy favorable, pues, donde se está levantando una ola poco a poco, una ola galanista, que va a permitir que las ideas de Luis Carlos lleguen a la presidencia de la República. Una lista interesante a nivel nacional. Acá por el está trabajando muy fuerte a nivel regional. Pero en la lista hay un porcentaje de marketing, de gerencia, que hace muchos años miles de veces. Pero ¿cuántas personas piensan sacar el nuevo liberalismo? Aunque sea a la Cámara, hay unas estadísticas en Senado, vamos, es un equipo, mucha gente liberal, mucha gente que habla con gente liberal, y muy brillante como estos dos. ¿Cuánta gente de un campo todo depende, sobre todo el trabajo que hagamos estos días. Y son los días más delicados y más complejos de la campaña porque, claro, uno llega acá con el nivel de adrenalina, de nervios, de tensión, llega también ya con el desgaste físico, emocional, la ausencia de la familia, y entonces no puede bajar la guardia en estos días. Estos días, la movilización de la gente, el contacto virtual, lo que llaman el contacto aire y el contacto tierra, son fundamentales para que hagamos clic en mucha gente que no le interesa votar por el Senado y la Cámara de Representantes, donde nos dicen, no, eso es un puro voto de maquinarias, eso todos son votos amarrados. No le apostamos a que haya un gran voto de opinión, sobre todo la gente abstencionista, que no ha votado, que se anima a votar por esta lista porque de verdad tenemos candidatos de lujo. No, pues si es por mi deseo, que pasemos de 15 senadores, que tengamos por lo menos 30 representantes del país, pero pues hemos venido en un proceso de crecimiento, un proceso sano, porque si nosotros no hacemos política con OPS, ni hacemos política con contratistas, hacemos política en la calle, convenciendo a la gente, transmitiendo mensajes, ideas, propuestas. Entonces, claro, ese es un camino más difícil, más largo, pero es el único camino
válido y legítimo para hacer política, porque si no estaríamos traicionando el legado de Luis Carlos Galán. Entonces esperamos tener esa mayoría en el Congreso para en el primer año de gobierno sacar un plan nacional de desarrollo que contemple todas las reformas que nosotros queremos avanzar. Una de las reformas urgentes es la reforma a la justicia, porque el problema de seguridad que tiene el país está muy ligado al problema de no tener una justicia que actúe, que proceda, que judicialice, que investigue, porque es una justicia que no tiene suficientes capacidades, hay que reconocerlo. Yo me encontré con el fiscal de La Guajira. ¿Cuántos fiscales hay acá en Boyacá? ¿Cuántos fiscales? Bueno, la fiscalía en tarea para nuestra candidata. La fiscalía en La Guajira tiene un fiscal que tiene 3.800 procesos en su despacho y un auxiliar que lleva 6 meses incapacitado por razones médicas. Entonces, con esas capacidades, ¿cómo podemos luchar contra la impunidad? Porque avanzó el caso de Odebrecht de Perú y el aparato de Brasil, porque tenían equipos de 15 fiscales con dedicación exclusiva, especializados con policía judicial, con tecnología en línea con los jueces, que se dedicaron a desmantelar la red de corrupción, la estructura criminal. Eso es lo que tenemos que buscar para nuestra justicia y hacer más expeditos los procesos de alto impacto, como el hurto callejero, la extorsión, el tráfico. Esas son algunas de las reformas que el próximo Congreso va a tener. Sí, llegó a la presidencia de la República, que logramos esa reforma a la justicia que lleva adelante el país hace muchos años. El 7 de agosto llega usted como presidente a sentarse a la mesa a diálogos con los personajes de la ley o va a partir de una vez. El 7 de agosto, a las 3 de la tarde, voy a activar todas las órdenes de captura contra los miembros de las organizaciones criminales. Se acaba la soltar y se acaban las negociaciones de tipo colectivo y político con estructuras criminales. Mi política será sometimiento individual a la justicia. Y los objetivos de alto valor que vamos a decretar, en ese momento dando la instrucción a la fuerza pública, además de los cabecillas que terminan siendo empleados, que las organizaciones criminales reemplazan al otro día por otros empleados, los objetivos de alto valor serán los contadores, serán los que tienen el mapa financiero, por ejemplo del ELN, que saben dónde está la plata del ELN, cómo son sus redes de apoyo logístico, cómo se aprovisionan, cuáles son las empresas fachadas que tienen en la economía legal, quiénes son sus estaferros, cómo son sus rentas criminales de narcotráfico, minería criminal, de trata de personas, de trata de migrantes, de tráfico de maderas finas, qué relación tienen con organizaciones internacionales criminales en otros países. Para eso vamos a recuperar la inteligencia y vamos a focalizar la inteligencia en lo financiero. La UIAF, la Unidad de Información y Análisis Financiero del Ministerio de Hacienda, la DNI, la Dirección Nacional de Inteligencia, la DIJÍN, la inteligencia de las 3 fuerzas militares, y la DIPOL, que es la inteligencia de la Policía Nacional, que es la joya de la corona de nuestra comunidad inteligente. Yo lo sé porque fui autor de la Ley de Inteligencia y Contrainteligencia. Entonces vamos a focalizar eso en financiero para ir por la plata de esas estructuras criminales. Eso sí las va a debilitar. Eso sí las va a hacer retroceder. Y paralelamente el Estado tiene que llegar. La primera manera de que llegue el Estado al territorio donde no ha existido es con conectividad. Por eso vamos a apostar a un programa de obras por impuestos para hacer vías terciarias en toda la ruralidad colombiana. Y vamos también a tener una negociación directa de gobierno a gobierno para contratar un servicio de internet satelital que cubra inmediatamente la ruralidad de nuestro país, empezando por escuelas y empezando por puestos de salud. Esa será nuestra política del 7 de agosto en materia de seguridad y en materia de el tratamiento que le daremos a las estructuras criminales como el Clan del Golfo, como el ELN, como los costeños en Barranquilla, que son los áreas de extorsión, como los tráficos sexuales en Buenaventura, como los Pachenca, como la Cordillera en el Cafero, como la Inmaculada en Tuba, como alias Tom, que tiene un call center de extorsión en la cárcel de Itagüí. Todos esos grupos pues van a ser perseguidos por donde más les duele, por la plata. Temas regionales. Bueno, primero la autonomía para que Boyacá pueda tener el manejo de su destino. Y acabamos con el centralismo que victimiza a departamentos como Boyacá. Boyacá tiene varias vocaciones. Tiene una vocación agrícola indudable. Vamos a trazar una política de agricultura familiar para el departamento de Boyacá y en la agricultura industrializada que podamos hacer en el departamento. Pues la idea es que haya seguridad jurídica
estabilidad en las reglas de juego, no más reformas tributarias cada 18 meses que cambien las reglas de juego de la inversión, porque eso nos ha hecho caer la inversión del 24% más o menos al 16%, como está hoy, del PIB. Necesitamos darle confianza a la inversión. Inversión internacional, inversión nacional. Pero a la inversión internacional le vamos a hacer la exigencia, como a la nacional, de que nos tienen que generar proyectos, nos tienen que dar formación para el talento humano y nos tienen que dar referencia de tecnología. Con eso, bienvenida a la inversión y les damos seguridad jurídica a su inversión 25-30 años para que se desarrollen megaproyectos de impacto regional que de verdad transformen esta región. Necesita infraestructura vial en vías terciarias, Boyacá, pero también Boyacá tiene una vocación turística muy importante. Y ahí hay que formar talento, hay que trabajar en la infraestructura, en el bilingüismo y en promover internacionalmente a Boyacá como un destino turístico, histórico, cultural, pero también ambiental. Por ejemplo, yo no sé si en Boyacá existe un catálogo sobre las especies de aves nativas del departamento de Boyacá, pero estoy seguro que tener eso y tener guías jóvenes bilingües que tengan un emprendimiento para recibir turistas de Australia, de Europa, de Asia, de Estados Unidos, que vengan a ver aves y que puedan tener en esa experiencia turística un valor en el departamento de Boyacá. Esos son ejemplos que les estoy dando de cosas que se pueden desarrollar en todo este territorio por la vocación que tiene el territorio, como la vocación también minera. Boyacá produce el carbón poquizable, es de los mejores carbones del mundo, o sea, ese carbón lo exportamos a Europa para producir acero inoxidable. Es un carbón de altísima calidad, que no podemos menospreciar por temas ideológicos, por temas de transiciones energéticas absurdas de la noche a la mañana. Claro que hay que hacer una transición energética en Colombia, pero también hay que hacer una transición productiva que la acompañe, porque la sola transición energética no nos va a garantizar esa productividad para no ser, dentro de pocos años, un país viejo, informal y pobre. Gracias por su compañía.